De lo que es el murciano, ¿se ha ido perdiendo o vosotros creéis que tenemos todavía muchas palabras que proceden? Todavía quedan muchas, incluso palabras que la gente no sabe que son murcianas. ¿O por ejemplo? Se me ocurre, por ejemplo, companaje, leja, cordonera, robín, azogue, son palabras que se utilizan palabras mucho. Murcianas. Y luego hay palabras muy únicas que ya las puedes encontrar en pueblos más aislados, de campo, o gente mayor, como abonico, en voz baja. Abonico. Prácticamente ¿Eso es a voz baja? Sí, a voz baja, o enza, a propósito, o incluso para la hora de decir que quiere a alguna persona, te quiero con toica mi enza. Entonces, hay muchos tópicos de que suena mal y todo eso, e incluso la gente se avergüenza de su forma de hablar. ¿Creéis que nos avergonzamos los murcianos de nuestro acento? Sí, totalmente. La gente se avergüenza, incluso lo habréis comprobado a veces a la hora de entrevistar a la gente de la calle, intentan tapar su forma de hablar. ¿Por qué? En ningún sitio se hace. Un andaluz hablará como se ha hablado siempre en su tierra, o un canario. Y no es hablar mal, es simplemente distinto y todo tiene su explicación. ¿Y tenéis alguna hipótesis de por qué existe esa vergüenza o por qué reprimimos tanto nuestro acento? Claro, la está. Es fundamental. Mira, la gente de la huerta, en principio, es gente noble, gente que va a lo suyo, trabajadora. Hace unos años había un porcentaje muy elevado de analfabeto. Entonces, cuando llegaban a Murcia, le pusieron una palabra genial al murciano que se ría de ellos, que era el churubito. ¿Qué significa el churubito? Churubito, pues, la persona que está en Murcia viviendo a la sopa boba, y cuando viene un murciano y este es un perullo, este me río de él, este que mal habla, no conoce los entresijos. El que iba a cobrar el rento solamente de la tierra que trabajaba el otro. Entonces, claro, el huertano, en vez de defender su dignidad y su habla, pues hacía así, se encogía y ahí se quedaba. Sí, entonces, por eso ahí salió el tema de los bandos, que fue una forma del Panocho pues meterse con la gente, y bueno, y que hace 150 años que se hizo el primer bando Panocho, que eso ha sido lo que más se conoce. Por eso nosotros siempre hacemos hincapié que los Panocho está en la Ribera del Segura y están las distintas hablas, que es lo que nosotros estamos trabajando por la región de Murcia, tanto por el Panocho como el habla de Cartagena, el de Yecla, el de Caravaca, de todo, pues para crear ese sentimiento de región, y que no hablamos mal, hablamos diferente, que es distinto, y eso tenemos que tratar de mentalizar a la gente, que no que yo porque estoy aquí estoy cansado, que estoy aquí un poco esclavecido, estoy un poco chuchurrío, eso no pasa nada, son frases como Boria, como son 100.000 cosas. Y volviendo al tema, si nosotros se han escrito se han traducido varios libros, y tú lees una poesía, por ejemplo se ha traducido del francés al castellano y al murciano, y tú lees una poesía en murciano y tiene mucho más meli, tiene sentimiento, es distinta, es mucho más bonita, ¿me entiendes? Y eso no tenemos. Y la riqueza lingüística que supone. Supongo que será una lucha dura hacer llegar esto a la gente. Y tenemos nosotros más palabras, tenemos más vocabulario nosotros que por ejemplo, los gallegos, sin ánimo de confrontarnos con nadie. Quiero decirte que hay un material, porque ya está viendo... Palabras del catalán, del aragonés. Ha mencionado Boria, en catalán es boira. Entonces se produce una metátesis de la I y aquí hay muchas palabras que son muy parecidas entre el catalán y el murciano. Y el aragonés, charrar y muchísimas palabras. ¿Si os parece?